El enojo de Jesús inicia cuando llega a buscar frutos en nosotros y no los hay, no los encuentra. Luego visita nuestra casa y se encuentra un desorden y Él comienza a poner un orden en nuestra casa, la familia, en nuestra vida. Después Jesús mira nuestra manera de religiosidad equívoca tal vez, en la que nosotros vamos a la iglesia, pero nunca perdonamos a nuestros hermanos. Entonces, ese enojo termina con unas palabras de reprensión que nos educa y nos hace entender su verdad y su amor detrás de toda esta enseñanza, detrás de este enojo de Dios, de esta reprensión. La enseñanza y el enojo de Dios en Cristo Jesús termina diciendo: tengan fe en Dios, porque lo que ustedes digan con fe, eso obtendrán. Amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otro momento de prédica en un tiempo especial en el que vamos a reflexionar la palabra de Dios. Vamos a descubrir lo que Dios tiene para nosotros en este día y cómo nos habla a través del Evangelio y cómo nos habla a través de su santa palabra. Esta reflexión del día de hoy la hemos querido llamar el enojo de Jesús. Y vamos a ver este enojo de Jesús, esta reprensión, esta enseñanza desde el Evangelio de Marcos en el capítulo número 11, en los versículos que van desde el 12 hasta el versículo 26. Es una lectura un poco larga, pero sí es importante leerla despacito para ir captando ese mensaje y captando el por qué Cristo hizo todo lo que hizo. Escuchamos. Evangelio de Marcos, capítulo número 11, versículos que van del 12 al 26. Dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo de lejos una higuera con hojas, se acercó a ver si hallaba algo en ella. Al llegar, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron a Jerusalén, y al entrar Jesús en el templo, empezó a echar a los que estaban vendiendo y comprando en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevase objetos por el templo. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban la manera de matarlo. Pero le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Al atardecer, Jesús salió de la ciudad. Al pasar por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: Tened fe en Dios. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Esto es lo que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 12
al 26. Qué interesante, porque aquí, en todo este enojo de Jesús, en toda esta situación que se está dando ahí, aquí encontramos 4 momentos, 4 enseñanzas de parte de Cristo, ¿verdad? Para la gente de ese momento, pero también, por supuesto, para todos nosotros el día de hoy, ¿verdad? Para la iglesia. Vamos a revisar paso a paso lo que está pasando por aquí. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Vienen saliendo de Betania, y es importante leer un versículo antes, el versículo 11 del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 11, dice: y Jesús entró en Jerusalén en el templo, después de observar todas las cosas, y como era tarde, se fue a Betania con los 12. Se fue a Betania, aquel pueblo, aquel lugar de donde era pues Lázaro, recuerdan, y la familia Lázaro, las hermanas, el buen amigo de Jesús, Lázaro, de Betania. Entonces Jesús, en el versículo 11, dice el texto, aquí lo que estamos viendo es la entrada triunfal que hace Jesús en Jerusalén, ¿verdad? En el capítulo número 11 del Evangelio de Marcos. Dice que después de todo esto, Jesús entra en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo, ¿verdad? Como judío, después de observar todo y guardar todas las tradiciones, dice, como ya era tarde, después se fue a Betania con sus discípulos, con sus amigos, con los 12. Al día siguiente, dice, cuando salieron de Betania, ahí fue cuando Jesús sintió hambre. Entonces ve a lo lejos una higuera con hojas, una higuera reverdecida, una higuera que había echado ya unas hojas bien bonitas, ¿verdad? Un follaje, si se puede decir. Se veía linda la higuera de largo, y dice Jesús, ¡oh, qué bien! O sea, como que ya está floreando, ¿verdad? Como que ya está aparentando que da frutos. Pero se acerca a Jesús con el propósito, con la idea de encontrar frutos en esta higuera, pero bueno, no los encontró. No los encontró. Y dice el mismo texto que es que todavía no era tiempo de higos. Todavía no era el tiempo de higos. Pero Jesús va en ese momento fuera del tiempo de los higos y a buscar un fruto, pero no lo encontró, ¿verdad? Aquí yo me imagino si la higuera hablara, pero ¿por qué me exige frutos si todavía no es tiempo de frutos? Estoy echando hojas verdes, sí. Mire qué linda que estoy, pero todavía no ha llegado el tiempo. Espérate, deme chance, más adelante. No, es que Jesús, cuando llega a nuestra vida, Él quiere ver los frutos en ese momento que Él llega. Y es que a veces nosotros, como esta higuera, ¿verdad? A veces aparentamos, nos vestimos bien, ¿verdad? O vamos a la iglesia, o somos muy constantes en la oración, y aparentamos ser santos, ser buenos, ser hombres de iglesia, ¿verdad? Ser hombres de oración, y damos una apariencia, pero cuando llega Jesús a buscar frutos en nosotros, no nos encuentra. Cuando de pronto llega alguien y nos dice, mira, hermano, usted puede ir a predicar a tal lado, mira, usted puede ir a evangelizar, mira, usted puede ir a ayudarnos el día de hoy a tal lugar, mira, usted puede colaborarnos el día de hoy con el servicio, ¿verdad? Usted puede ayudarnos, es que no puedo, es que no tengo tiempo, mira, es que todavía no estoy preparado, mira, Jesús llega a buscar frutos en este momento y te llama a ti. Y te llama a ti. Imagínate, ¿qué puede sentir Jesús cuando te ve que usted tiene años en el servicio de la iglesia, de tu comunidad, años de perseverancia, años de estar sirviendo, años de estar formándote, años de estar asistiendo a la iglesia, y cuando llega Jesús a buscar un fruto en ti, a pedirte un favor, a mandarte a algún lugar específico, usted le dice, ay no, Señor, ay no, mejor no, más adelantico, es que no me siento capacitado, es que tengo miedo, es que me da vergüenza. ¿Cómo no se va a enojar Jesús? Si está viendo la higuera que está floreada, que está con sus hojas, que está bien hermosa esa higuera, bien preparada, ¿verdad? Bien vestida, y cuando llega a verla no encuentra fruto. Entonces, ¿para qué? Como dice alguien por ahí, entonces, ¿para qué? Entonces hay una conversación ahí, ¿verdad? Y Jesús después le dice, nunca más coma nadie fruto de ti. Ve el enojo de Jesús. Nunca más coma nadie fruto de ti. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vio Jesús? ¿Cuál es la enseñanza que hay para nosotros?
en este ejemplo de la higuera. Hay un contexto maravilloso en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, en el versículo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, dice la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Aquí lo que nos enseña la palabra de Dios es que hay que predicar, hay que dar frutos de predicación, de enseñanza, de convencimiento, de reprensión, de animación, de paciencia y de enseñanza de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Jesús, según nos enseña aquí el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 1 y versículo 12 y 13, dice que Jesús llega a buscar frutos en la higuera en un tiempo que todavía no era tiempo de higos. O sea, como que Jesús llega fuera de tiempo a buscar frutos en la higuera. Pero ¿qué es la enseñanza que tiene esta palabra de Dios para nosotros? En que Jesús, el mismo Dios, llega a nuestra vida a buscar frutos en nosotros, y el tiempo es de Dios. El tiempo le pertenece a Él. Él nos educa, Él nos ha permitido que nosotros naciéramos y nos ha educado, nos ha cuidado, ha velado por nosotros, nos ha enseñado su santa palabra, nos ha guiado a través de Cristo, nos ha alimentado con su palabra y Él llega a buscar frutos a tiempo y a destiempo. Por eso dice la palabra aquí en 2 de Timoteo 4:2, a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, es que todavía no hay tiempo, o sea, para mí no ha llegado mi tiempo, ¿verdad? No es el momento adecuado, pero para Dios sí es el tiempo. Y cuando nosotros le ponemos excusas a Dios, ay no Dios, mejor no, mañana, pasado mañana, deme chance, dentro de 3 años, déjeme primero, Señor, salir de todo este proyecto que tengo, más adelantico, yo te ayudo con todo eso. No es ahora. Es cuando Jesús llega a tu vida. Es que no me siento preparado. No te preocupes. Si Jesús llega a tu vida, te hace un llamado, te está eligiendo, no te asustes, no te preocupes. Que no pase contigo lo que pasó con Jonás, que le da la espalda a Dios, ¿verdad? Y se va por otro lado y vea todo lo que le pasó a Jonás. Y al fin de cuentas, la historia de Jonás termina diciendo el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, que Jonás hizo al final de todo, después de todo lo que sucedió, sufrió, lloró, padeció, al fin de todo, terminó haciendo lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿para qué desperdiciar el tiempo en nuestra vida? Cuando Jesús llega a nuestra vida, hagamos las cosas que Él nos pide en ese momento. No le demos tantas vueltas al asunto. Pasa este momento con la higuera. Es muy interesante toda esta enseñanza, porque dice que llegan a Jerusalén. Nuevamente, vinieron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo, ¿dónde entró Jesús? En el templo, ahí fue donde encontró aquel desorden, ¿verdad? Aquel mercado. Habían convertido al templo en una zona de mercadeo. Ahí vendían, ahí cambiaban, ahí hacían negocios, ahí vendían palomas, ahí vendían de todo, ¿verdad? Entonces se convirtió aquello en un mercado. Es cuando Jesús llega y dice el texto, ¿verdad?, que se enoja, que se molesta y comienza a echar a todos los que estaban ahí. ¿No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 17. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Imagínese usted el enojo de Jesús en ese momento. Claro, viene del enojo con la higuera que no encuentra fruto cuando va a visitarla en ese momento. Imagínate que usted tal vez hizo algún convenio con alguien y usted dijo, mira, yo voy a estar a las 6 de la tarde en tal lugar. Yo necesito que usted vaya a ese lugar a la misma hora porque yo ando con el tiempo muy contado. Yo paso para que usted me entregue ese material, me urge. Resulta que usted llegó la otra persona y la otra persona le dice, ay no, qué torta, qué tirada, es que no pude traer el material. Pero no quedamos en vernos para eso. ¿No fue para eso que nos citamos aquí? ¿Cómo es posible de que usted me haga venir hasta aquí y que no me traiga el material que yo lo necesito, que urge? Ya usted se va indispuesto de ese lugar.
ya se va tal vez un poco molesto. Y lo que usted tenga que hacer más adelante en el trabajo, en la carretera o qué sé yo dónde, ¿verdad? Ya usted llega indispuesto o indispuesta, ¿verdad? Hasta con mal genio tal vez. Y se encuentra un desorden. Jesús llega al templo y se encuentra ese desorden, ese relajo. Han convertido el templo en un mercado. Jesús se enoja entonces y echa a todos. Vuelca las mesas, tira todo lo que había ahí y echa a todos los que estaban ahí, ¿verdad? A los campistas, a los que vendían palomas y a todos los que estaban ahí. Y después se enoja y dice, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. El texto sigue diciendo que al atardecer Jesús salió de la ciudad. Sale de Jerusalén otra vez. Al día siguiente, otra vez, a otro día siguiente, al pasar por la mañana, pasaron por aquel lugar donde el día anterior Jesús había hablado con la higuera, ¿verdad? Y nunca más coma nadie de ti. Pasan los discípulos y dice el texto que Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y se había secado desde la raíz. Jesús respondió, tened fe. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo, será hecho lo que dice, lo conseguirá. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué fue lo que nos enseña Jesús entonces en este texto de la higuera? Jesús tal vez no maldice la higuera nada más porque quiso, nada más porque tal vez sintió rabia de no encontrar fruto. No, es que quería enseñarle algo a sus amigos, a sus discípulos. ¿Qué quería enseñarle Jesús con toda esa enseñanza de la higuera y todo lo que sucedió? Jesús quería enseñarle el poder de la fe, el poder de la palabra. Quería enseñarles eso. Mira lo que sucedió con la higuera, Jesús, porque tú hablaste, tú dijiste y vea lo que pasó. Sí, si ustedes tienen fe, eso que yo hice, ustedes lo pueden hacer, como dice también el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, si no me equivoco, versículo 12, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice, os aseguro, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que dice Jesús? El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Jesús entonces le está diciendo aquí, les estoy enseñando que si ustedes tienen fe en Dios, si ustedes creen también en mí, las cosas que yo he hecho, ustedes también las pueden hacer. Por eso Jesús le está diciendo, ¿verdad? Dice por aquí, os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. ¿Se da cuenta? Lo que Jesús quería enseñarles era eso, el poder de la fe, el poder de las palabras. Si usted lo que habla, lo está hablando con fe en Dios, convencido de que usted va a tener lo que está pidiendo, convencido de que va a suceder lo que usted está hablando, entonces eso va a suceder. Esto mismo lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, estoy buscando el texto, en el versículo número 1 dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. La fe es estar seguros. Cuando yo estoy pidiendo algo en oración, la fe que tengo me hace estar completamente seguro de que va a suceder lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy pidiendo. Que aunque no lo vea en ese momento que estoy orando, sé que va a suceder. Aunque no lo vea en ese momento que yo lo estoy hablando. Pero de que sucede, sucede. Jesús lo está diciendo. Por eso Jesús, con el tema de la higuera, pues hizo todo eso para enseñarle a los discípulos. Pero bueno, Jesús sigue su agenda en ese día. ¿Qué pasa después? Dice, y cuando estéis orando, voy a leer aquí, cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien,
perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¡Ah, caray! ¿Qué tiene que ver esto con la higuera? ¿Y qué tiene que ver la enseñanza de la higuera con que Jesús sacara a los mercaderes del templo? ¿Y qué tiene que ver todo esto con una oración de fe? ¿Qué tiene que ver esto? Aquí hay 4 temas que en el enojo de Jesús, en la reprensión de Cristo, nos enseña a nosotros estos 4 temas importantísimos. Cuando usted y yo, por alguna razón, que tenemos que hablar con nuestros hijos y tal vez reprenderlos o educarlos por alguna cosa que ellos hayan hecho, ¿verdad? Nosotros llegamos, nos sentamos con nuestros hijos y comenzamos a dialogar con ellos, ¿verdad? Hacerles entender lo que hicieron, pero no destruirlos, sino más bien comenzar a enseñarlos, a nutrirlos, ¿verdad? Hacerles entender el error, pero también enseñarles cómo salir de ese error, para que ellos aprendan, ¿verdad? No solamente culparlos, no solamente señalarlos, y porque ellos se van a sentir culpables y se van a sentir muy mal, ¿verdad? Se van a sentir como la higuera después, se van a secar desde la raíz, se van a hacer depresivos, van a bajar su cabeza, su mirada, se van a sentir así, todo humillados, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a la higuera. Nosotros no hacemos eso con los hijos. Queremos tocar el punto de la equivocación, ¿verdad? Pero que eso sirva de punta de lanza para enseñarlos. Entonces, eso es lo que hace Jesús aquí. Jesús utiliza todo este escenario para darnos a nosotros una enseñanza. Utiliza lo de la higuera para enseñarnos el poder de la palabra. Utiliza todo lo que sucede en el templo para enseñarnos a nosotros que a Él no le gusta el desorden en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida de fe. O somos del templo, o somos de oración, o somos hombres de fe, o estamos viviendo una vida desordenada. Muchas veces vamos a la iglesia y oramos y estamos ahí siempre en una actitud, ¿verdad? De fe, de confianza, de oración y demás, pero cuando salimos fuera de ese lugar, cuando estamos en la calle o estamos en la casa, somos gente diferente, gente que maldice, gente que critica, gente que señala, gente que... y se hace es un desorden en nuestra vida. Entonces, ¿para qué? Si estamos en el templo, y además Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que sacar de nosotros todas esas cosas que nos hacen daño. Sacar el mal carácter, el mal genio, sacar las malas palabras, sacar de nosotros la corrupción, que lamentablemente eso hace tanto daño en el corazón de la persona, la corrupción. Hay que sacar todo eso de nosotros. Hay que sacar todo aquello que a Dios no le gusta. Hay que sacar el pecado de nosotros. Eso es lo que nos está enseñando Jesús en todo este proceso, en todo lo que está sucediendo. Desde que Él sale de Betania, pasa ahí por el campo y va a ir a la higuera, el diálogo con la higuera, el ejemplo de la higuera, nos enseña el poder de la palabra. Después nos va encaminando, entra a Jerusalén, va al templo, al lugar sagrado de oración, ¿verdad? El lugar donde está Dios, el lugar donde nosotros nos acercamos a Dios y convivimos con Dios. Pero Jesús encuentra un desorden, Jesús encuentra ahí algo tremendo que a Él no le gusta, una corrupción a tal grado que Jesús se enoja y echa a todos de ahí, hace una limpieza, una purificación del templo. Eso nos enseña a nosotros también, que nosotros tenemos que sacar tantas cosas que nos hacen daño, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si somos gente de fe. Y Jesús nos reprende a nosotros, ¿verdad? Y nos habla a través de este evangelio que estamos dialogando y reflexionando el día de hoy. Y después, más adelante, entonces, cuando llega el atardecer de ese día, ya se tienen que ir, y al día siguiente, en la mañana, vuelven a pasar allá por donde estaba la higuera, y ¡guau! Los discípulos. Pedro ve la higuera completamente seca, destruida. Se sintió tal vez culpable. Se sintió tal vez depresiva, se sintió tal vez así como que no di frutos. Cuando el Maestro, el dueño de la vida, llegó a mí, no encontró frutos en mí. Se sintió mal tal vez,
Eso es un ejemplo, ¿verdad? Se sintió mal tal vez y se fue secando. Cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, cuando usted y yo nos alejamos de las cosas de Dios, del mandato de Dios, comenzamos a secarnos por dentro y nos vamos poniendo débiles, nuestras raíces se van secando, ya no sentimos motivo de vivir, ya no sentimos esa gracia por la vida, ya no sentimos ese valor, ya no sentimos esa emoción. Es más, ya vemos la vida gris, no de colores. Comenzamos a secarnos cuando estamos lejos de Dios. Ojalá que cuando Jesús se acerque a tu vida, pueda encontrar frutos de alegría, pueda encontrar frutos de fe, de esperanza, pueda encontrar frutos de positivismo en tu vida y de respuesta de fe. Que usted le diga: sí, Señor, aquí estoy. Hágase en mí lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, como dijo el profeta Isaías. Ojalá que cuando Cristo llegue a nosotros encuentre frutos de arrepentimiento, frutos de amor al prójimo, frutos de misericordia para con los demás. Qué lindo sería que suceda esto. Después, entonces, Jesús le enseña a estos hombres, a los discípulos, tienen que tener fe. Eso es lo que tenemos que tener. El fruto es nuestra fe. Tienen que tener fe ante todo lo que sucede en la vida. Tiene que tener fe. Si usted no tiene fe, nos llega a pasarlo en la higuera. Nos secamos completamente en cualquier viento contrario de la vida, en cualquier tribulación que se venga a nosotros. Nos vuelca, nos hace daño, nos mata, nos hiere. Y caemos depresivos, secos desde la raíz hasta la última hoja de las ramas. Seco completamente, sin esperanza. Y yo conozco más de uno que anda como esa higuera, caminando, y aunque andan caminando, andan sequititicos. No tienen fe, no tienen esperanza, no creen en que Dios pueda hacer algo en sus vidas. Se enredan en tantas cosas y ensucian el templo, que es su propio cuerpo, su propia vida, su propia historia de vida. La contaminan con relaciones que no tienen que ser. Las contaminan con pecado, las contaminan con corrupciones, las contaminan con malas decisiones, las contaminan con drogas, con todo tipo de vicios, con relaciones ilícitas. Contaminan su templo, su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y cuando llega a Jesús, tiene que poner un orden en tu vida. Y Jesús nos puede reprender, por supuesto que nos reprende el Señor. ¿Y por qué tenemos que enojarnos? Si el Señor tiene razón. Y además todo lo que haga el Señor va a ser para nuestro bien. Entonces, ¿por qué nos vamos a enojar nosotros? Si Jesús siempre busca las cosas para nuestro bienestar, ya lo dice la carta también del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todo ayuda para bien de aquellos que aman al Señor. Todo lo que sucede siempre va a ser para bien. Sigue el texto narrando de que la importancia de la fe, ¿verdad? De hablar correctamente, y va a suceder lo que usted está hablando, lo que usted está pidiendo. Por eso Jesús le dice: mire, si ustedes tienen fe y saben hablar correctamente, usted le puede decir a ese monte, quítate de ese lugar, arráncate de ahí y ve al mar y échate ahí en el mar. Y si usted tiene fe, sin dudar en su corazón, sin ponerse a cuestionar lo que dice la palabra de Dios, esas cosas llegan a suceder. Llegan a suceder. Es decir, aquí Jesús nos está diciendo: cualquier cosa que ustedes pidan con fe, con respeto, con reverencia, con seguridad, si usted lo pide a Dios, y si se lo pedimos en el nombre de Jesús, nosotros vamos a ver grandes maravillas de Dios en nuestras vidas. Y se lo está diciendo una persona que sale de cuidados intensivos hace 3 años, con peligro de fallecer.
y salí de ese lugar. Yo oré mucho, mucha gente oró mucho por mí, mi familia. Y yo me agarré del Señor. Y Dios me sacó de ahí. Y hoy estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Después Jesús, a estos mismos amigos suyos, a sus discípulos, a los que siempre caminaban con él, les dice, es más, cuando ustedes estén orando, ya en un templo limpio, en un templo purificado, ya en una condición de que sí estamos dando fruto, ya hemos pasado por la reprensión, ¿verdad?, del Señor. El Señor nos ha sacudido a nosotros, nos ha hablado, y ya estamos aprendiendo a dar frutos al Señor, a su llamado. Ya estamos limpiando nuestro templo, que es nuestro cuerpo, nuestra forma de vivir. Ya estamos dando esos frutos de fe, ya estamos dando esos frutos de saber hablar. Y Jesús sigue diciendo, ahora, cuando ustedes estén orando, si tienen algo en contra de alguien, tienen que perdonarlo. Tienen que perdonarlo. ¿Pero por qué, Señor? Porque si usted no perdona, el Padre que está en los cielos tampoco los perdona a ustedes. Qué fuerte, ¿verdad? Si ustedes no perdonan, el Padre que está en los cielos tampoco los perdonará a ustedes. En el Evangelio de Mateo, vamos a ver si encuentro el texto, hay una enseñanza muy, muy hermosa también con respecto a esta enseñanza, que nos habla sobre la oración, ¿verdad? Cuando Jesús enseña la oración del Padre Nuestro. Dice, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice el texto, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Tenemos que saber perdonar, tenemos que saber hablar, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Tenemos que ser coherentes con lo que hablamos y con lo que hacemos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, en el versículo del 9 en adelante, está la oración del Padre Nuestro. Y en el versículo 12 dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y en el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Todo lo que sucede en este evangelio que estamos reflexionando el día de hoy es para una enseñanza importante para nosotros. Si nosotros queremos que nos traten de tal forma, nosotros tenemos que tratar también de esa forma a los demás. Tenemos que perdonar antes de nosotros exigir que me perdonen. Debo yo perdonar también a la persona que yo he cometido, ¿verdad? Una falta. Tengo que yo saber perdonar. Tengo que aprender a hablar bien. Tengo que ser una persona de fe. Tengo que ser una persona que pueda testimoniar lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy creyendo. Tengo que ser una persona que constantemente esté poniendo orden en la casa, en la familia, en mi hogar, en el trabajo, en mis actitudes, en mi forma de ser. ¿Cómo estoy yo reaccionando a las cosas que están sucediendo? Jesús llega y limpia el templo, quitó todo aquello que no le gustaba. Así también quiere llegar a nuestra vida, a quitar de nosotros todo lo que no le agrada a Él y que a nosotros nos hace daño. Tenemos nosotros que pasar por todo este proceso de purificación. Como Jesús purifica el templo, Jesús nos purifica también a nosotros. Y tenemos que dejarnos purificar, limpiar y restaurar por parte del Señor. ¿Qué pasa si hacemos todo esto? Ahora sí, cuando Jesús venga entonces a pedir frutos y a buscar frutos, ya los va a encontrar. Ya los va a encontrar. Ahora, qué interesante es reflexionar este evangelio de Marcos ahora desde el final al principio, ¿verdad?
este Evangelio de Marcos capítulo 11, del 12 al 26. Si usted y yo comenzamos a reflexionar del 26 hasta el 12, entonces ahí vamos aprendiendo lo que Jesús nos quiso enseñar, que es importante perdonar para que Dios nos perdone, que es importante hablar bien, que es importante tener fe, que es importante caminar siempre con Jesús donde Él vaya, que es importante permitir que Jesús limpie nuestra vida, limpie nuestro templo, limpie nuestro cuerpo, para que Él deposite en nosotros su Santo Espíritu y su Santa Palabra, que nos va entonces a alimentar nuestra raíz, alimentar todo nuestro ser, y vamos nosotros a comenzar a dar fruto ahora sí. Frutos de amor, fruto de fe, fruto de ayuda para los demás, fruto de amor al prójimo, fruto de misericordia a los demás. Entonces ahora sí, cuando Él venga, sí va a encontrar fruto en nosotros. Reflexionemos sobre este tema y que esta palabra de Dios haya llegado a tiempo a nuestra vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Los invito para que sigamos adelante en el crecimiento de la palabra de Dios. Para compartir este tema y con todos ustedes en sus comunidades, pueden con todo el cariño llamar a nuestro ministerio al 6007-6310, 6007-6310, o visitar también nuestra página de Facebook, Damián Garro, o el canal de YouTube, donde también estamos siempre subiendo nuestras predicaciones, Damián Garro TV. Que el Señor les bendiga.